Hola, mi nombre es Uriel Guerrero y soy profesor de Historia en la zona de Quilmes y Florencio Varela. Bueno, para arrancar con las consignas me gustaría primero empezar por el tema de las barreras, ¿sí? Las barreras, o sea, las diferentes trabas que tenemos a la hora de encarar la educación, apoyándonos en las TIC como recurso. En principio creo que, bueno, es algo que señalaron otros compañeros, vamos a reafirmarlo un poco, el tema de que en general los colegios tienen problemas de infraestructura a nivel general. Entonces, estos problemas de infraestructura a nivel general se notan muchísimo más todavía cuando se tratan los recursos con los que podemos trabajar con TIC. Como dato por ahí curioso, hay una escuela en Florencio Varela a la que yo asistí hace 20 años como alumno, que tenía un problema de inundación, o sea, cada vez que llovía el subsuelo se inundaba. 20 años después volví como profesor y todavía se sigue inundando. Imaginémonos si algo tan básico como que no corra en peligro la vida de los alumnos, ya sea por paredes electrificadas, cosas similares, no se atendió en décadas, cuánto más atrasado todavía estamos en incorporar, por ejemplo, no sé, una red dentro de los establecimientos. Y creo que esto tiene que ver también con la forma en que tomamos la comunicación y la información. Por ahí los que tienen unos añitos más recordarán la época de las privatizaciones, en la década del 90, que a la hora de privatizar no es que se privatizaba por completo, sino que se daban ciertos servicios en concesión, ¿no? Un caso, por ejemplo, que tendría que ver con esto es el tema del uso y manejo de todo lo que es la telefonía. Bueno, yo creo que en ese contexto hay elementos que nos permiten también tomar una postura con relación a cómo manejamos las TIC. No hay una postura estatal en tomar las TIC como un recurso, ¿sí? Como un recurso estratégico del Estado. Si bien no había en el momento que hicieron las privatizaciones una legislación especial para Internet, ¿sí? O el acceso a Internet, digamos que cuando se fue universalizando los diferentes servicios de Internet, fueron entrando dentro del contexto de la radiotelefonía. Entonces, si consideramos Internet un recurso que no se puede vender, sino que es un recurso estatal que debería ser concesionado, parándose desde esa postura uno podría llegar a tener como una serie de estrategias para exigirle por ahí a las empresas que están a cargo de eso, que por ejemplo brinden Internet gratis en las escuelas, ¿sí? Que no es una locura. De hecho, los países donde más funcionó el poder incorporar las TIC a la educación tiene que ver con eso también, ¿no? Con darle una comunicación, con que las empresas que hacen negocio con la información también lo puedan, tengan como una parte, digamos, de retribución al Estado, ¿sí? Entonces, por ahí, arrancando con una postura diferente sobre qué es la información, cómo debe ser manejada, etc., quizás con una postura así podríamos llegar a estar hablando de la incorporación de las TIC en educación de una forma más cabal. Lo que termina pasando casi siempre es que uno se la termina arreglando con lo que hay, ¿sí? Uno por ahí se nombra mucho el tema de los usos de los celulares, bueno, o el uso de las netbooks. Son diferentes elementos que empezaron a aparecer en la escuela. El uso de las netbooks fue un poco más universal, pero el uso de los celulares no tanto. Entonces también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Uno por ahí les da una tarea, chicos, busquen en internet, y no va a ser el mismo impacto que va a tener un chico que tiene internet en su casa que un chico por ahí que tiene que ir a un ciber a buscarlo, ¿sí? Creo que hay que tener cuidado en eso también. No es que uno se rehace los cambios, pero parte de la escuela también es universalizar las cosas, ¿sí? O sea, no aumentar la brecha digital. En los hechos concretos, en realidad, como uno se la arregla con lo que hay, termina cayendo en ese dilema, ¿no? Después, en relación a los hechos más puntuales con las clases que utilizo, digamos que utilizo las TIC de dos formas, ¿no? Una, a partir de utilizar audiovisuales que puedan llegar a reforzar ciertos conceptos o servir de introducción a un tema, que uso particularmente audiovisuales porque es como lo más fácil de poder meter en la escuela, ¿no? Casi todas las escuelas, no todas, pero casi todas las escuelas tienen aunque sea un televisor, ¿sí? Entonces, por ahí, a la hora de presentar un tema, no sé, por ejemplo, estoy abordando Grecia, ¿sí? Y por ahí toda la parte de meterle un poco lo que es el arte, la arquitectura y cosas así, yo suelo armar un audiovisual exprofeso para cada eje temático,
que se los doy como un modo de introducción, como que les entre por ósmosis, ¿sí? Cuando utilizo audiovisuales, no suelo pasarle, por ejemplo, una película completa. Yo creo que eso es un error que muchas veces han caído otros colegas no sé, buscar una película de moda que les pueda servir como para despertar el interés. Yo no creo en eso. Yo creo que al revés, en realidad de esa forma se disipa el interés. Parte de que el interés de los chicos en el siglo XXI es como muy esporádico, es precisamente también atenerse a elementos que sean más o menos cortos, ¿sí? Yo, no sé, cuando me ha tocado dar construcción ciudadana, por ejemplo, utilizo por ahí cortos animados que sirvan de disparadores, ¿sí? Después con respecto, o sea, otro aspecto en los que siempre utilizo las TICs tiene que ver con la recolección de materiales, ¿sí? Yo por lo general doy una introducción que es como un marco general del tema que voy a tocar. Los envío a buscar información, pero no información así, digamos, a la marchanta, sino que antes les doy algunos elementos de metodología de las ciencias sociales, ¿sí? Y cómo esa metodología de las ciencias sociales también se puede aplicar al caso de las TIC. No sé, por ejemplo, les doy algunos elementos sobre qué tipo de fuentes hay, ¿sí? Cuáles son fuentes serias, cuáles no. Y también otra cosa que le agrego, cuando están por ir a utilizar los buscadores, les enseño a usar el buscador de Google. Parece una pavada, pero es un chiste que siempre cuando agarro un curso nuevo pasa, que les tiro como diciendo, bueno, a ver, ¿quién sabe buscar en Google? Levantan todas las manos, le pregunto, bueno, búsquenme un archivo, el archivo del diario La Nación de 1999, de mayo al 2001, de mayo a mayo del 2001, ¿no? Y pasa que los chicos no saben buscar, no saben, por ejemplo, utilizar un filtro, ¿sí? Entonces, digamos, les hago como que hagan una distinción a la hora de buscar la información entre diferentes tipos de fuentes, a filtrar la información por periodos, ¿no? Saber buscar el contexto particular, no algo que se escribió, sino utilizarla como si fuera una fuente directa. Una vez que vuelven con esos datos, que es, ¿no? Sería una habilidad, digamos, el ir a recolectar la información, a partir de que van exponiendo lo que fueron encontrando, yo voy como tomando líneas generales en común, ¿sí? Voy como conceptualizando diferentes elementos que aparecen en esa búsqueda de información. Entonces, digamos, ahí entraría otra habilidad que sería poder presentarles la información como producto, ¿sí? O sea, la información a la hora de ir a buscarla y después la información valorizada, potenciada, ¿sí? La comunicación, la verdad que, bueno, al no tener ni siquiera una red intranet en la escuela, en realidad es más oral que a través de las TIC. Y después, bueno, por ahí a la hora de presentar trabajo también, en algunos trabajos en particular acepto, en el caso que los chicos lo planteen, la presentación en medios audiovisuales. He trabajado muy poco, pero he trabajado con trabajos también, digamos, donde editaban por ahí un trabajo práctico en vivo, ¿no? Utilizando herramientas sobre todo alrededor de Google Drive, Dropbox, ¿sí? Pero, bueno, como decía al principio, en general, digamos, uno trata de aplicar, de ser una guía, de enseñarles a filtrar contenido, ¿sí? Pero muchas veces lo que está ausente es la posibilidad de mostrárselos ahí en vivo, ¿sí? Yo cuando nombraba lo del buscador de Google, por ejemplo, poder mostrárselo ahí en vivo, mostrarle, mira, tenés estas herramientas, filtrás contenidos de este tipo, tenés una sección que es exclusiva para búsquedas académicas, ¿sí? Después, con respecto a cómo le impacta con la cultura que traen ellos, yo creo que hay algo que está presente, que es, digamos, el acceso a ciertos aparatejos tecnológicos, ¿no? Que el celular, usar Facebook, etcétera. Pero me parece que se nota mucho la diferencia que hay entre la utilización para medios sociales o medios más normales, digamos, la vida diaria, a la hora de usarlos en algo más académico, ¿sí? Que por más que uno se los disfrace, ellos sienten que tienen que hacer un esfuerzo especial. Bueno, eso.